el 75% de los mayores inventos de la humanidad. O sea que es muy difícil ir contra todo eso. Y después hay un tema moral, que es discutir. Producís el hecho de que digan que eso es tuyo y lo compensan al resto de la gente, que no te lo copien, no te lo roben, eso son las patentes. Lo que es muy fácil para la propiedad física, es más difícil para la propiedad intelectual. Porque además somos seres que aprendemos imitando, copiando. Desde que nacemos aprendemos a hablar copiando a los demás. O sea, que copiar es natural para la naturaleza humana. Ver a alguien que hizo la rueda y copiarla es lo natural. Pero tal vez el incentivo de ser dueño del fruto de tu trabajo. Entonces una mezcla, y que ya no es matemática, y por eso es que siempre tengo dudas, es decir, bueno, pero yo te doy un periodo de tiempo para que te apropies de tu invento y le saques rentabilidad, y después se despegas. Pero digo más, por ejemplo, tiene patente libre de la mayoría de las cosas que hace, se da por ese caso, en el segundo caso que dijo. ¿Qué cosa, perdón? Elon Musk tiene patente libre de la batería. Bueno, lo que empieza a pasar es que hay mucha gente que no quiere las patentes. Linux, por ejemplo. El Linux es libre. Y hay un montón de gente que trabaja gratis para los demás, porque les interesa esa cooperación y además le sacan utilidad después. O por ahí te venden gratis una aplicación de WhatsApp y después la venden 16.000 millones de dólares a Facebook. Digo, una persona que vivía de los food stamps, o sea, de las estampillas de alimentos en Estados Unidos, y era un inmigrante húngaro. Los que están en contra de la inmigración, no sé qué están pensando. Por ahí estaba viniendo ese tipo y lo frenaste. O sea, es ridículo, ¿ok? ¿Cómo vas a frenar a un inmigrante, ¿no? Que es un tipo que tiene la iniciativa de salir de su país? Eso solo ya lo pone por arriba de los demás. Perdón. Pero es mi... Pero no terminamos el debate. No terminamos el debate. Vamos al debate después. Bueno, vamos al debate. No, acá no. Bueno, una pregunta. Queremos sacar nota. Había varias ahí. ¿Vos me dijiste o no? ¿Vos me dijiste? No. No sé si... Bueno, mi pregunta era sobre el migrante también. Si es bueno o malo es relativo, pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano. A ver, hagamos una pregunta acá. ¿Quién de ustedes tiene algún antepasado inmigrante? No jodas. Ninguno de nosotros podría estar acá. Entonces, otro debate. Pero bueno. Quizá la pregunta está mal formulada, no es el problema el inmigrante, sino las políticas migratorias en nuestro país. Bueno, entonces yo decía... La meta no es lo que los estados dan a las personas como bienestar y que después que nosotros y lo vamos a usufructuar, pero digo, lo que no tiene que estar es la asistencia del Estado. ¿No? Ahí vamos a un punto importante. Lo que no es compatible es la inmigración y el estado de bienestar. El estado benefactor es que vos le das cosas a la gente contra nada a cambio. Entonces, le das porque ellos inventan que cada evita, ¿no? Donde hay necesidad hay un derecho. Donde hay necesidad hay un derecho. ¿Vos leíste Saint Grant? ¿Quién leyó La rebelión de Atlas? Bueno, los que no la leyeron, los envidian. Tienen que leerla, no saben lo lindo que es. O sea, es una experiencia. El que lee La rebelión de Atlas, me lo pueden contar los que la leyeron, descubren por qué Argentina está como está. Porque lo que hizo Grant es tomar esa frase que escuchó en Argentina, un discurso de Evita. Entonces Grant vino a la Argentina y escuchó que esta gente estaba diciendo donde hay una necesidad de un derecho. Y dijo, ¿what? Y escribió una novela de 1000 páginas para demostrar lo que pasa si eso es verdad. Si un país se cree semejante estupidez, entonces lo que puede pasar. Lo que puede pasar son 70 años de peronismo. El resultado es que caíste en los primeros 10 países del mundo, que estuviste durante 60 años al puesto 60, y ojo que si gana Macri y todo sigue como está planificado por el gobierno y por el Fondo Monetario, en el año 2023, Argentina, en los números de ellos, no en los míos vamos a estar mucho peor, en los de ellos vamos a estar en el puesto 75, con los números del Fondo Monetario Internacional que nos está prestando 57.000 millones de dólares. O sea, nos endeuda para bajar los 15 puntos en el ranking. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en Argentina de hoy. ¿Por qué? Porque si encima ganan nosotros, vamos a estar peor todavía. Porque Venezuela está en el punto 180. O sea que tenemos mucho más para bajar todavía. ¿Sí? Esa es la situación, pero me olvidé la pregunta. Si es bueno o malo, los inmigrantes. Pero desde el punto de vista si hay estado de bienestar, y vos le vas a dar un montón de cosas, y ahí te doy un punto, Eduardo, entonces no podés tener una inmigración abierta para cualquiera. Si le voy a dar un montón de cosas, quiero elegir a la persona que venga, que me va a devolver en el futuro
en impuestos o en creatividad o en algo interesante a la sociedad. Y si no, no lo quiere. Como en lo que yo... Vamos, en Argentina el estado de bienestar ha crecido tanto en la ciudad de Buenos Aires que lo hemos ampliado hasta las mascotas. ¿Okay? Eso es la reta. Pero la reta ha puesto que ahora tenés plata del Estado para hacer castración gratuita, para poner veterinarias ambulantes gratuitas y una cantidad de cosas. El Estado va ampliando y el sector privado se va achicando. Empezaban los 8 millones de personas que están en el sector privado, 22 millones de personas viviendo en el Estado. ¿Eso puede funcionar? Olvídense de los economistas. Vamos a aritmética. ¿Okay? No funciona. No funciona. O sea, esto no funciona. Y ahora los 2 millones de personas, le vamos a agregar, qué sé yo, un tercio tendrán mascotas, entonces vamos a agregar esos otros, qué sé yo, 7, 8 millones de mascotas, que también las vamos a mantener del Estado. O sea, imagínense el milagro de lo que estamos viviendo. Es decir, es contradictorio. Si tienes inmigración abierta, no puedes estar en el estado de bienestar. Pero está mal la inmigración, no, lo que está mal es el estado de bienestar. Pero para todos. A mí me da lo mismo que sea un porteño, que sea un paraguayo o un boliviano el que está viviendo en un plan social. Me da exactamente igual, me lo sacan de mi bolsillo. ¿Okay? Me da igual, a mí me sacan el 63%. Si se lo quieren gastar en un paraguayo, un boliviano, lo que sea, no, yo no quiero que se lo gasten. Yo quiero que me inviertan en alguna cosa que me interese a mí. Punto. ¿Sí? A mí me interesa, por ejemplo, que Argentina no tenga desnutrición. Ahora estas bestias, tenemos un país que produce para 400 millones de alimentos, para 400 millones de habitantes. ¿Okay? Le sacan a los productores agropecuarios el 85%. Supongamos que en promedio le sacan el 50%, para ser generosos, de la producción. Si le sacan nada más que por las retenciones le sacaban el 32%. Pero imagínate que le sacan el 50% de toda la producción. No son alimentos para 200 millones y todavía tenemos cada vez más desnutrición infantil. O sea, ¿se dan cuenta que no es admisible que tenemos que reemplazar a toda la clase política? Que ustedes tienen que reemplazar a toda la clase política. Los tipos se nos han puesto 104 impuestos distintos. 104 impuestos. Y después viene uno y dice, yo voy a cambiar. Pero gradualmente. Pero voy a sacar 1,5% en 5 años de la presión impositiva. Cuando en promedio hubo un economista por año, ¿quién le va a creer? Nadie. Todos sabíamos que en el medio le venía una crisis y le hubieran subido los impuestos. ¿Qué hizo Macri? En el medio vino una crisis y nos subió los impuestos. Porque lo que se pone de acuerdo toda la clase política es en 2 cosas. Todos, kirchneristas, dualdistas, masistas, bueno, cambiemos. Todos los diputados y senadores votan por unanimidad aumentar los impuestos. Cuando viene la crisis actual, ¿qué hicieron? Estaban bajando las retenciones, volvieron a subir impuestos a las exportaciones y ahora a todas las exportaciones. Pero además, algo que no se animó a hacer ni siquiera la izquierda bruta de Cristina Kirchner, sino que quería poner impuestos a los que nos prestan plata. Un país que se endeuda le pone impuestos a los que nos prestan plata. Después de que nos prestaron. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Le pones un impuesto a los que te prestaron plata, obviamente van a subir las tasas de interés. Pero las tasas de interés que te compensan lo que recaudaste por acá, lo perdés por acá, pero además esa tasa de interés también las paga el sector privado. O sea que perdés por partida doble. El sector privado paga más tasas de interés al exterior, entonces el sector privado es más chico y por lo tanto paga menos impuestos. ¿Se dan cuenta que es una tontería? Que yo les pido aritmética. Esto no es ideología. Hagan sumas y restas. Si bien es personal, totalmente inmoral. Y vamos a ver que no. En realidad ya me has contestado mi pregunta, pero yo realmente estoy preocupado. Vengo de una ciudad, del Cruz del Eje, en el interior de la provincia de Córdoba, donde hay comunas que tienen el 90% de pensión por invalidez. Y de alguna forma, miren, yo le traté de comunicar a la gente de Cambiemos de que vean la forma de tener algún mecanismo que no es tan complicado. La mayoría son pensiones truchas por Chaga y por Colón. No es tan complicado hacer un análisis de sangre, saber cuáles son positivos y cuáles son negativos. Si eso lo hubieran hecho en diciembre de 2015,
nos hubiéramos evitado muchísimas pensiones que aumentaron considerablemente en el gobierno. En los 3 gobiernos anteriores. Y además el aumento de los empleos públicos Sí. locales, provinciales y nacionales. Mientras tanto, el sector privado vive, como bien apuntaba, manteniendo al sector improductivo. Ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pensiones eran menos de 100.000. Durante muchos años menos de 100.000. Llega el kirchnerismo y es una exponencial. El dualismo y el kirchnerismo, ¿no? Y empiezan a crecer, como, claro, hacen más daño que una guerra. Entonces tenemos ahora más de un millón de pensiones por invalidez. Lo que eran menos de 100.000, hoy es más de 1 millón. Por supuesto hay muchísima corrupción en el medio, todos lo sabemos. El gobierno actual, ¿qué quiso hacer? Empezó a decir, vamos a discriminar. Hicieron hacer eso. Y entonces, ¿pero qué pasó? Bajaron la orden de empezar a discriminar quiénes eran buenos y malos ahí. Pero ¿quiénes tenían que implementar abajo? Estaban los empleados públicos de siempre. ¿Y quién los había nombrado? Y los peronistas y los kirchneristas. Entonces cuando llegaba el empleado público, ¿qué es lo que hicieron? Que pusieron algunos que eran correctos como si fueran incorrectos. Claro, visualizaron, por ejemplo, entonces, una chica en silla de ruedas que realmente merecía esa pensión en Rosario y entonces quedó todo stand-by. ¿Sí? Y se la sacaron. Y se la sacaron para evitar hacerlo. Por eso, de nuevo, acá tenemos que cambiar toda la clase política argentina. Lo tienen que hacer los jóvenes, lo tienen que hacer participando. Pero les aclaro que hay un grave problema. El grave problema es la lista sábana. La lista sábana es la fórmula que inventaron los mafiosos para elegirse entre ellos. Entonces después, cuando llegue el default dentro de 2 años, ¿no? O 1 año, no sé cuándo, al llegar el default, cuando llegue, porque es una cuestión muy simple, es imposible pagar la pila de deuda que hemos tomado. Como si vos tomás una pila de deuda para hacer ferrocarriles como en el siglo XIX, y entonces aumentás la frontera agrícola y multiplicás enormemente la producción, con partecita de esa producción, pagás los intereses y después la deuda. Cuando haces una pila de deuda, por ejemplo los últimos 200 millones de dólares, para establecer una política ¿cómo se llama?, de ideología de género, esa política, saben que no va a producir un aumento de la riqueza y por lo tanto no vamos a poder pagar esa porción de la deuda. Cuando lo hiciste fue aumentar, no solo aumentó de 2 millones a 4 millones los empleados públicos, sino que cuando hicieron el pacto fiscal en el gobierno actual, ¿el pacto cuál fue? Bueno, vamos a bajar gradualmente, porque estamos en la onda gradualista, el empleo público. No, el pacto con las provincias fue, vamos a seguir aumentando el empleo público, pero gradualmente. ¿Okay? Al ritmo vegetativo. Es decir, subiste de 2 a 4 y ahora vas a seguir subiendo al ritmo vegetativo. O sea, nos impide la posibilidad de mejorar nunca. Ese es el pacto fiscal, ¿no?, de este gobierno, no de este. Cuando vos mirás qué pasó con las redes sociales, eran 8 millones. Ahora son 9 millones y medio. O sea, lo votamos para cambiar y nos aumentaron 1,5 millones más de planes sociales. ¿Okay? Cuando lo votamos para bajar los impuestos, vinieron y nos subieron los impuestos. Cuando terminen los 4 años del año que viene, vas a tener más inflación, más deuda, menor PBI per cápita, más pobreza, mucho más inflación. ¿Sí? Este es el resultado de este gobierno, 4 años. Y lo peor es que el año que viene, la opción es Cristina Macri. ¿A quién vamos a votar? ¿Okay? Bueno, vamos a esperar. Con José Luis, yo creo que hay que hacer un partido nuevo, ¿no? Un partido liberal. En realidad, yo lo llamaría el partido del sentido común. El lema sería 2 más 2 igual a 4. ¿Estás de acuerdo o solo no? No, ustedes se ríen. Pero hay una televisión que hasta hace poquito se llamaba 1 más 1 igual a 3. No, ¿sí? Digamos, bien, A es A, diría Aristóteles. A es igual a lógica. O sea, yo lo que pido es aritmética, lógica, sentido común, nada más. Si tenemos sentido común, si crece la deuda, entonces miremos quiénes son los que proponen aumentar la deuda, los keynesianos, ¿ok? Cuando vayamos a la crisis va a ser una crisis neo-keynesiana. ¿Sí? Entonces cada vez que aparezca para el neoliberal, en Wikipedia, ustedes entren y tachen liberal y pongan keynesiano. Porque lo que va a decir va a ser más o menos parecido a lo correcto. Van a decir, mira una crisis espantosa, que yo que sé cuánto, y la produjeron los neo-keynesianos. No está perfecto lo que van a decir. Eso hay que, por favor, háganlo el año que viene, que es un proyecto para cambiar Wikipedia. Porque hasta ahora es un desastre. Pero ¿por qué lo tengo? Porque el año pasado cambié algo y no me lo cambiaron y sigue estando hoy.
Con lo cual me demostraron que todos estos suros que cambiaban, cuando yo lo hacía hace 10 años atrás, 5 años atrás y demás, 10 minutos después de haberlo puesto me lo cambiaban. 10 minutos, ¿eh? Es impresionante. La habilidad que tenían estos tipos cuando les pagaban para hacer esto era fenomenal. Pero algo bueno de cambiar el gobierno es que se les cortó el chorro. Por lo cual es el momento de cambiar Wikipedia. Ayúdame a hacer este proyecto, pero todavía no, porque voy a lanzarlo en marzo. Y si no, no lo voy a poder hacer, ¿entiendes? Después va a ser fantasía. ¿Pensás que quizá lingüísticamente se esté cambiando el término justicia social por equidad? El término equidad es mucho más interesante, porque no está tan prostituido. Porque saber es un desastre. Si lo logramos cambiar por equidad y empezamos a buscar lo que es equitativo, podemos reflotar con una palabra que suena bien nuestras ideas. Y volvamos al tema ese de igual remuneración por igual tarea, ¿no? Ustedes saben que nosotros venimos de la civilización judío-cristiana. Y en la Biblia se presenta el caso. Y fíjense que ahora pareciera que nuestros papas peronistas el catolicismo es de izquierda, o peronista, o marxista. Y Jesús no era así. Si ustedes leen a Jesús, lo que Jesús decía era igual remuneración por igual tarea. No. Lean la parábola de la hora nona y van a ver que vienen a quejarse un empleado. Le dice, pero ¿por qué yo que laburé el doble le pagás lo mismo que a él que laburó la mitad y empezó a trabajar a la mitad del día? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es la respuesta de un capitalista. Y le dice, Jesús era capitalista, y le dice con mucha claridad, para, yo que quedé con vos, te iba a pagar esto. ¿Y cuánto te estoy pagando? Esto. ¿Y qué te quejas? Con él quedó una cosa diferente, y si la estoy cumpliendo. Jesús era un contractualista, creía en el contrato privado entre las partes. Entonces no tiene venir otro a decirme, no, pero eso que quedaste conmigo ahora no, porque yo voy a aquel y le pregunto y quiero que me pagues más. ¿Okay? Fíjense. Era un peronista, ¿no? Era un peronista, dijo, arregla una cosa con uno y arregla otra cosa con otro. No, era un contrato. No respetaba los contratos, no sé. Él hablaba de su propio dinero. El peronista hace eso, pero con la plata tuya. Sí. Bueno, dado acá el tema de la globalización, siglo XXI, cambio en la estructura en el trabajo, una de las opciones que le está apareciendo a cierta gente joven es el tema del network marketing como una nueva estructura. Se me viene a la cabeza el nombre de una empresa, por ejemplo, Amway. No sé qué tenés para comentar, para decir qué tal es, para qué lado va. ¿Amway eran los jabones? Sí, todos los productos de consumo. Yo, la verdad, es que creo que hay infinidad de cosas diferentes que se pueden hacer. Cuando invierto en la bolsa trato de entender el negocio para ver si compro o no compro, pero a mí mientras no se meta el Estado no tengo ningún drama. O sea, mi problema es que se mete el Estado. Si mete el Estado en el medio, ahí tengo problemas. Por ejemplo, un tema que típicamente les enseñan a los economistas es que los monopolios son malos. ¿Los monopolios son malos? No. Depende. Los monopolios son verdaderamente malos cuando son monopolios dictados por la ley. Ellos son muy malos, porque es una protección que le pone una ley, estás obligado a comprar ese producto, entonces la persona no tiene ningún incentivo para mejorar. Por tanto, el mundo mejora y vos no. Si el monopolio es privado, eso no es así. Porque si, por ejemplo, vos sos la Standard Oil en Estados Unidos y producís petróleo, y sos un duro comerciante como Rockefeller, y te vas quedando con todo el petróleo de los Estados Unidos, ¿eso te permite mantener el precio que te fijan para tener una cuasi renta, una renta extraordinaria, como le quieran llamar los economistas? No. Lo que vos vas a hacer es usar eso para hacer research and development. Lo vas a invertir. ¿Y por qué vas a estar obligado a invertir? Por la competencia potencial. Con lo cual, todos los monopolistas, si no está el Estado en el medio, invierten sus ganancias en mejorar el producto. ¿Qué hizo Rockefeller? El petróleo de los Estados Unidos era un petróleo pesado contra el petróleo liviano que tenían en Rusia. Entonces él no podía estar absorbiendo el mercado americano, pero sabía que la competencia rusa era tremenda y tenía un petróleo de mucho mayor calidad. Entonces contrató a los químicos y dijo, ¿qué hago con todo esto que me sobra?
lo tenían en tachos y barriles. Iban acumulando un montón de barriles que se les complicaba, ¿no? ¿Qué hago para hacer esto? Inventó el cracking. Y gracias al cracking tenemos el asfalto, tenemos el polietileno, tenemos las naftas para los aviones, los distintos tipos de naftas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que un monopolista privado puede generar un enorme desarrollo para la sociedad. Miren Alcoa, no hay nada que baja más de precio que el precio del aluminio con un monopolista como Alcoa en Estados Unidos. Permanentemente bajan los precios con un monopolista si está en competencia. Porque por más que haya ganado, porque es un gran empresario, tiene que seguir compitiendo contra los potenciales. Por ejemplo, contra la energía solar, si vas en el petróleo. Hoy estás compitiendo porque 20 años no produciste nada interesante. Es espantoso. Vos tenés que producir cosas interesantes desde chiquito. Y podés ir a las empresas y ofrecerles esos productos. O vos ven las empresas y tratar de ver cómo hago para mejorar los autos del siglo dentro de 20 años. Y yo no quiero de mis ingenieros, quiero a los chicos de 15 años, 12 años, de 11 años. ¿Qué se imaginan ustedes? Porque seguro van a tener mucho más creativas que todos mis viejos ingenieros. ¿Okay? Entonces, ese divorcio entre la producción y la educación es un disparate enorme, que no era así en la antigüedad. Por ejemplo, Sócrates, que hacía, era un albañil, y mientras enseñaba a hacer una pared, iba enseñando filosofía, ¿no? O sea, que no había divorcio entre el pensamiento y la producción. Nada peor, el divorcio entre el pensamiento y la producción, que es lo que produce un sociólogo marxista. O sea, si se dan cuenta, no podemos divorciar la producción de la educación, que es una cosa muy espantosa que nos ha pasado. Pero además tenemos que ver cuáles son los cambios que van a haber para el futuro, y entonces vamos a necesitar desarrollar las cosas que mata la educación actual. ¿Qué te matan cuando entras al colegio? Creatividad, interés. Van al colegio y se aburren. ¿Cómo te vas a aburrir? ¿Cómo puedes tener tiempo para aburrirte con lo maravilloso que es el mundo? Con las cosas que hay para descubrir que están pasando hoy. No hay tiempo para aburrirse. Es imposible. O sea, si vos no matás a un chico la capacidad de interés, de sus propios intereses, nunca se puede aburrir un chico. ¿Ustedes ven un chico aburrido? Chicos de 2, 3 años, cuando están jugando, no se aburren. Inventan, crean, se divierten. Pero esa es la educación. Inventar, crear y divertirse. Y así tiene que ser la educación. Sin currícula, ningún tipo de currícula. Sin división de edades, ningún tipo de división de edades. Por intereses. Hay una escuela, por ejemplo, en Estados Unidos hay 60, ya se fueron multiplicando, donde está absolutamente libre. No hay currícula, no hay nada. Lo que hay es un voto por persona y los alumnos votan también para echar a los profesores. Entonces, es democrático. Y todo eso. Lo que pasa es que, por supuesto, los más chicos le dan poder a los más grandes porque dicen cosas razonables, y si no, no. Y se empieza a generar. Y, por ejemplo, hay un grupo que están estudiando las galaxias. Y pero hay un chico de 4 años que está interesado en eso y se pone a escuchar ahí. Y pronto es un futuro Einstein. Es decir, ¿por qué estas divisiones? Ahora matemáticas. No, flaco, ahora lo que tengas ganas. ¿Sí? Si vos haces lo que tenés ganas, lo vas a hacer con interés. Si con interés te vas a divertir. Y el mundo es tan fascinante, y si encima hay un grupo de amigos interesados en lo mismo, y no importan las edades, va a ser una aventura increíble. Ese es el modelo de educación del futuro. Y la manera son los vouchers. La educar. Sí. Te quiero hacer una pregunta sobre la Estado y el Estado. Sabemos que tiene potencial destructivo en un país, pero se argumenta que hay países en los que sí puede funcionar. Quiero saber si está de acuerdo con que puede funcionar y qué determina si lo va a vivir o no. Miren, un mito interesante es el de los países nórdicos, ¿no? Hay que estudiar la historia de los países nórdicos. Sí. ¿Qué hicieron los países nórdicos? Son los inventores del liberalismo, ¿no? Sajonia, ¿no? Escocia, toda esa parte, las iglesias que tenían, del otro lado los vikingos, empezaron a desarrollar las ideas de la libertad. Con lo cual, el que producía era dueño del fruto de su trabajo. Si vos sos dueño del fruto de tu trabajo, tenés el principal interés para producir y para crear cosas nuevas. Y Adam Smith lo que hizo es, lo llamó eso con la metáfora de la mano invisible. Pero no es otra cosa que esa. Él entendió que por tu propio interés vas a ser más productivo y la única forma de poder producir en un mercado libre, voluntario, o sea, de poder ganar plata, es hacerle un bien a los demás. Con ese motor generaste una expansión fenomenal en los países nórdicos. Hasta la década del 60, donde ya eran ricos, ya eran los países más igualitarios de la Tierra, gracias al liberalismo, que es lo que produce igualdad. Porque el liberalismo, ¿qué era? El liberalismo era eliminar las desigualdades. El principio básico del liberalismo es la igualdad. Pero ¿cuál es la igualdad? La igualdad ante la ley. Entonces la igualdad ante la ley era que no hay señores que tienen privilegios. Abolimos
los títulos de nobleza. Hasta que vuelven los socialistas en el año 1994 y vuelven a poner las prerrogativas de sangre de nobleza en nuestra constitución actual, ¿verdad? Lo saben todos. ¿Sí o no? ¿Dónde? ¿En qué artículo? Los pueblos originarios. Se inventaron una ficción que no es cierta para volver a introducir la desigualdad de derechos. ¿Ok? En nuestra constitución volvimos atrás 200 años. La desigualdad de derechos. Por prerrogativa de sangre, vos crees que tenés derecho a un derecho colectivo en contra de los derechos individuales y sos poseedor de una tierra. La reparación histórica a proceder, que está frenada, pero hay una reparación histórica que hacer. Sí, pero fíjate lo que te dan. A vos te dan una tierra en propiedad colectiva. ¿Quién es el que decide? El jefe de la tribu. ¿Cómo se elige? Ah, bueno, en eso no me meto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con los que están abajo? Trabajan, por ejemplo, 20, 30 años y van haciendo su casita, van mejorando, qué sé yo, y un día, dicen, la verdad, el mundo está mucho más interesante que esto, me quiero ir. Así que te puedes llevar, no nada. Eso es lo que ganan, retroceder 200 años. Los dueños de eso son el jefe de la tribu. Entonces el jefe de la tribu, si te pide, bueno, ok, vos te vas a un algo, te voy a dar. Eso sí, algo tengo que hacer. ¿Qué me vas a dar acá? Y por ahí se enamoró de vos. O sea, imagínate, o sea, digo, para entender lo que está pasando en la Argentina de hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, vamos a hacer. Vale. Sí. ¿Qué pensás de la despenalización de las drogas y Mirá, la prostitución no es penal? de nuevo, yo creo que yo soy dueño de mi mente y de mi cuerpo. Y que soy adulto. ¿Sí? Y si yo me quiero fumar un porro, ¿quiénes son ustedes para decirme que no? ¿Ustedes votan lo que yo tengo que hacer? No, yo no creo en eso. Yo no creo que las mayorías puedan avasallar los derechos individuales. Yo creo que el único Estado legítimo es aquel que está creado para asegurar los derechos individuales. Cualquier Estado que viole derechos individuales es autoritario, no importa cómo es elegido. Puede tener una mayoría del 75% y es autoritario igual si viola los derechos individuales. Esto es de un solo individuo. Es decir, el individualismo no es egoísta. El individualismo es respetar a cada ser humano. Y por lo tanto, no hay desigualdad. Hay igualdad ante la ley. Por lo tanto, no tiene sentido, por ejemplo, los cupos, estas cosas que hacen el feminismo y demás, que es introducir desigualdad en la ley. Por ejemplo, ahora hay países con la ideología de género cambian el código penal. Si un hombre mata a una mujer, tiene una pena, por ejemplo, de 20 años. Si la mujer mata a un hombre en ese mismo país, la pena es ahora. Todo el mundo superate. Con el tema de salud, realmente la educación, ¿cómo había de salud? Me faltó la salud. Muy buen punto. La salud pública no es lo mismo que la salud privada. La salud pública es lo que es un bien público, de lo cual vos no te podés discriminar a uno de otro. Si nosotros logramos eliminar la poliomielitis, o polio, nos beneficiamos todos. Eso es un bien público. Pero además tenemos un problema, y es un debate importante para los liberales, ¿no? Que es lo siguiente: si nosotros no nos vacunamos todos, no eliminamos la información, no, la enfermedad. Por lo tanto, es complicado cuando un grupo dice nosotros no nos queremos vacunar. Y ahí entra un problema serio. Yo creo en la educación pública, por ejemplo, en la salud pública. Por ejemplo, cuando empezaron a venir de los campos hacia las ciudades se abarrotaron de gente. Y empezó a haber tremendos problemas de higiene. Y privadamente, los libertarios, o ultranzas, que yo lo soy para el futuro, pero lo soy filosóficamente, decían, no importa, privatizamos las calles y todo, y va a funcionar como un relojito. Pero mientras tanto la gente se moría. Y vinieron los sanitaristas, y empezaron a cambiar la higiene de las ciudades, empezaron a recolectar la basura, empezaron a poner ciertas reglas y bajaron fenomenalmente y funcionó los problemas de enfermedades y demás. Por ejemplo, un caso que yo escribo en mi libro que está por salir es sobre el ébola. El éxito contra el ébola fue fenomenal. Ustedes recuerden que la peste negra eliminó un tercio de la gente de Europa. El ébola se estimaba que con los vuelos de avión, qué sé yo, y la globalización, iba a eliminar un tercio de la población de la humanidad.
Cuando leía los titulares en los diarios, y leanlos, es impresionante porque era geométrico la cantidad de infectados y de muertos en muchos países del mundo. Y se pensaba que en 10 años iban a poder lograr, en el sector privado, lograr frenar, desarrollar una vacuna o algo. Cuando no fusionaron, pero empezaron a trabajar conjuntamente el sector público y el privado, en 1 año y medio eliminaron el problema y desaparecieron los diarios. Y nadie se acordó de decir qué éxito tuvimos. Entonces se acuerdan de los desastres, pero no se acuerdan del éxito. Con lo cual, yo creo que la salud pública funciona. Ahora, de ahí a financiar el cambio de sexo es otra cosa. Si yo me rompo, o sea, hay que diferenciar la salud pública de la privada. Y una cosa interesante, la salud privada, los costos bajan. La salud pública, los costos suben. Hay algo que está pasando raro, ¿no? Una pregunta más por allá. Sí. Respecto de, volviendo al tema de la educar, si hay en Chile, por ejemplo, que utilizan el sistema y se permite un pago de un plus para obtener otros servicios cubriendo el colegio del tipo que sea, piletas o otro idioma, o lo que sea. ¿Eso no crees que continuaría la cuestión de la gran diferencia en la calidad de educación que hay? Porque las personas que más podrían pagar un plus más alto seguirían obteniendo una mejor educación de los que no pueden pagar. Yo realmente creo que la buena educación, es verdad que puedes contratar a mejores profesores, esa es la clave. No es tanto la pileta y lo demás, porque eso no te va a cambiar demasiado a nivel educativo. Lo que sí te cambia es tener al mejor profesor o a uno mediocre. Sí. Pero ¿sabes qué ocurre? Hoy tenés una gran ventaja, que hoy los mejores profesores están acá. Entonces lo único que tenemos que hacer es abrir las cabezas y que los maestros pierdan miedo al celular. Acá estás a un clic de distancia de los mejores profesores en cualquier materia. De forma tal que el maestro, hay un estudio muy lindo que hizo un indio, los nombres de los indios son difíciles de recordar, pero es una pena porque vale la pena. Pero lo pueden encontrar en internet, se llama The Hole in the Wall, el agujero en la pared. Y este indio que trabajaba en ingeniería hizo un agujero en su pared y puso una computadora. Y del otro lado había una villa. Imagínense las villas en la India, ¿no? Millones y millones de personas. Y los chicos empezaron a usar la computadora y aprendían solos. Y el tipo se sorprendió, pero dijo, bueno, alguien le criticó el experimento y dijo, pero esto puede ser, y tal vez que a la tarde no sabemos, pero algún ingeniero sale y les enseña. Entonces agarró, hizo lo mismo en una aldea lejana y puso una computadora. Se la llevó y les explicó más o menos lo que era y dijo, vuelvo el mes que viene. Cuando volvió el mes que viene, los chicos estaban jugando como locos con él. Entonces empezó a medir la evolución. Les hizo algunas preguntas, volvía al mes siguiente y les pedía las respuestas. Y los chicos empezaron a darles unas respuestas maravillosas. Y comparaba la enseñanza de los chicos solos, solamente haciendo las preguntas, y él volvió un mes después, contra las escuelas del Estado en la India. Y descubrió que iban un poquito más abajo, pero sin maestros. Y entonces ponerle una abuela, que no sabían nada, pero los estimulaba, los aplaudía cada vez que le tenían una respuesta increíble. Con esa abuela que no sabía nada, los chicos iban igual que las escuelas públicas. Y eso con la tecnología hace 10 años. Imagínense con la tecnología virtual dentro de 10 años. O sea, olvídense, la tecnología es lo que nos va a educar, las máquinas nos van a educar. Y va a ser interactivo, vas a poner el chip en la cabeza y vas a estar paseando al lado de Einstein y conversando con él. ¿Okay? Eso es el futuro. O vas a estar analizando las guerras y vas a jugar. ¿Alguien jugó al Age of Empires? Yo lo único que haría con Age of Empires es que si vos hacer determinadas batallas, pero si querés ganarlas, si las tenés que ganar a Alejandro Magno. ¿Cómo hizo Alejandro Magno para ganarle a Darío cuando tenía menos de un tercio del ejército? ¿Cómo hizo? Luego vos te pones en la batallita allí y hasta que no encuentres la fórmula, no pasás al siguiente nivel. Si vos querés hacerlo más rápido, estudia historia y entonces del otro lado te va a decir cómo hizo Darío para ganar esa batalla. Y sabes que los chicos de 21 sí van a haber estudiado todas las batallas de Napoleón, por ejemplo. Sí, sí, y van a en el medio van a ver vamos con la última y cantidad de cosas. De tu conferencia me queda muy claro tu crítica hacia la idea que inicialmente se enseña en la universidad. ¿Cómo visualizar una estrategia para evitar que todo desde mi punto de vista como profesor universitario veo que hay una
colonización de la idea marxista en la universidad pública en todas las carreras, Sí. en todas las ciencias económicas. Sí, hay una estrategia demoledora, una estrategia, y son dos palabras, una estrategia que está realmente actuando como una especie de dinamitación de todo eso, de todos los muros ideológicos, y se llama Javier Milei. En nombre de la Fundación, les agradecemos a todos el tiempo, el esfuerzo por Darín, compartir. Especialmente Agustín, muchísimas gracias por el esfuerzo de Darín y abrirnos la cabeza. Podemos seguir el debate por Facebook, por Twitter, si quieren. Todo lo que quieran debatir. Y lo que les sugería que hagan para el año que viene, que estaría bueno, llamen a los de Zoom y díganles, hagamos un debate. Ustedes traigan la mitad de la gente y que ellos traigan la mitad. Y debatamos con los maestros. Con hinchada. Sin hinchada, no hinchada. No, yo al contrario, les voy a pedir que no, que se puede aplaudir, pero nada más, pero no decir ni nada. Digo que no les piden zapatos a los keynesianos, pero lo que digo simplemente es, nada, votemos como hacen en FREE al principio, ¿qué opinan de 10 preguntas? La intervención del Estado en esto, si el nivel de impuestos es demasiado bajo y hay que subirlos, como piden los kirchneristas y qué sé yo, o si hay que bajarlos a la mitad, o si hay que bajarlos un décimo. Bueno, 10 preguntas. Y que voten al principio y que voten al final. Y ahí vemos quién cambió para un lado o para el otro, y ahí vemos quién tiene mejores argumentos. ¿Sí? Yo creo que los jóvenes pueden cambiar. Los de mi edad, no. Es mucho más difícil. Algunos sí, pero es mucho más difícil. Para cambiar la vida, sin un tipo que tiene que hacer cosas nuevas, empezar a tocar un instrumento, un idioma nuevo, mantenerlas. Nosotros vamos perdiendo flexibilidad neuronal. Ustedes todavía la tienen, hay que aprovechar. Vamos, muchas gracias. Si quieren la presentación, se las pueden pedir a